Bienvenidos a En la Tarde por Radio Isla 1320. Que les habla Ricardo Luis Ramos y me acompaña, como de costumbre, la compañera Eva Prado, que nos y un saludo a Rubí, que nos acompañó en el pasado, siempre sé que nos escucha. Saludos, Eva, ¿cómo estás? Saludos, Ricardo, y saludos a todos los radioescuchas y a los que nos ven por las redes sociales. Bueno, hoy tenemos, como de costumbre, pues un programa muy puntual y muy relevante. Yo diría que de los más relevantes, y es uno de los temas que pues nos gusta tocar muchísimo aquí, y cada vez es más imprescindible que sigamos trayendo voces que nos acompañen y que nos continúen educando en este proceso, Eva. Tenemos varios invitados hoy. Se nos une la doctora Agustina Lubis, que ya veo que está aquí con nosotros. Gracias, doctora. Yo no la conozco, así que la conozco ahora en vivo aquí con todos ustedes en Radio Isla. Súper bueno. Primero que nada, agradecida también a la doctora que pudiera sacar un ratito para estar con nosotros hoy. Básicamente, ¿verdad? Yo creo que uno de los puntos sería que la misma doctora un poco hable de su experiencia en estos temas, pero definitivamente, bueno, primero sabemos que ahora hay una conversación importante de país sobre el tema de un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas. Ayer se dio una manifestación especialmente convocada por algunos sectores religiosos que han mostrado oposición a esto. Sabemos que en el pasado ha ocurrido. Sin embargo, realmente, pues, tanto los académicos como profesionales en temas educativos en las distintas etapas de la niñez han recomendado este tipo de estrategia. En el caso de los movimientos de mujeres lo hemos abogado por muchísimo tiempo. Así que nada, me gustaría que la doctora primero pues se presentara, porque es una teóloga muy querida y muy reconocida en Puerto Rico y que también ha abogado por la importancia de estos temas y hablando desde la fe, ¿no? Porque la fe es algo importante, la religión es algo importante de todos nosotros, creas o no creas, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que hablemos desde esos espacios también. Así que, doctora, si quiere un poco conversar con nosotros, ¿verdad? ¿Qué experiencia ha tenido ¿verdad? ¿Quién es usted, para aquellos que no la conocen? Y segundo, pues, ¿qué opinión le da a este tema como teóloga de que se haga un currículo con perspectiva de género en nuestras escuelas? Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un honor. Pues como dijiste, Eva, mi nombre es Agustina Lubis Núñez, yo soy profesora de teología en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, estrenándome este semestre como decana. Soy ministra ordenada de la Iglesia de Defensores de la Fe, que es una iglesia pentecostal en Puerto Rico nativa, y soy tecnóloga médica también, así que estoy muy clara en la conversación entre la ciencia y la fe. Y dentro de mi preparación, mi doctorado es en teología, hice estudios de género y estudié, ¿verdad?, el tema de la teología feminista y cómo a las mujeres se afectan las mujeres en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad?, en un mundo en que se trata diferente a las mujeres que a los hombres, ¿verdad? Se trata diferente en términos de oportunidades, en términos de derechos también, y cómo hemos tenido que luchar por mucho tiempo para lograrlo. Entonces, estoy participando también en el Comité de Educación, Prevención y Capacitación de PARE, del proyecto que el gobernador hizo ya casi una ley, ¿verdad? Una orden ejecutiva que es para prevenir la violencia hacia las mujeres. Y estamos trabajando, es un subcomité dentro del comité que trabaja específicamente la implementación de la perspectiva, del currículo con perspectiva de género en la educación pública en Puerto Rico. Me invitaron a participar precisamente por la mirada desde la fe que le hemos dado a este trabajo, ¿verdad?, por mucho tiempo, y entendiendo que hay una consonancia bien grande entre la equidad que se busca con este proyecto, ¿verdad?, a nuestros niños y niñas, y la fe cristiana, ¿verdad? El asunto de la justicia y de la equidad está al centro de la fe cristiana. Ahí no hay ninguna discusión posible. Por lo tanto, es un tema coherente con la fe cristiana, no hay ninguna contradicción con la fe cristiana. Ahora bien, sabemos que hay unas definiciones de lo que significa un currículo con perspectiva de género que se están regando por ahí como pólvora y que la gente las está creyendo, ¿verdad? Haciendo oído
a personas que honestamente no tienen ninguna preparación en el tema. Esa es la parte que más nos preocupa, ¿verdad? Cómo es que nuestro pueblo puede hacer caso a personas que no tienen ninguna preparación en este tema, omitir lo que dicen las asociaciones de psicología, de las Naciones Unidas, hasta la OMS considera que es un asunto de salud también, ¿verdad? Así que el asunto de que esa discusión esté tan fuerte en nuestro país es preocupante, ¿verdad? En el sentido de ese desconocimiento que se convierte entonces en un caos, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, esa falta de confianza en los profesionales que han trabajado este tema, o sea, realmente preocupante. Por lo tanto, yo siempre digo que sí cuando me piden que hable de este tema, porque me siento muy cómoda hablándolo y reconociendo que no hay ninguna contradicción entre un currículo de educación con esa perspectiva, que no es otra cosa que con esa mirada, ¿verdad? Con esa mirada a todo lo que se hace, con esa herramienta, con esa metodología. Yo siempre le digo a mis estudiantes, miren, todo tiene un método en la vida. Si usted va a aprender un idioma, hay métodos de aprender un idioma. Si va a aprender a tocar un instrumento, hay métodos de aprender a tocar un instrumento. Pues precisamente para lograr esa expectativa de equidad, esto es un instrumento, esto es una metodología, esto es como mi microscopio para mí como tecnóloga médica. Sin el microscopio no puedo ver claramente lo que hay. Pues asimismo, esto es una herramienta que nos permite ver esas disparidades que hemos dicho que existen, que nadie las puede negar, incluso hasta la violencia y la muerte de las mujeres a causa de esas disparidades, identificarlas y trabajarlas. Una cosa que me parece, ¿verdad, doctora? No sé cuán desarrollado está este proceso, si nos puede hablar un poco, pero algo que me parece que es bien importante es que la gente comprenda que estos currículos siempre están adaptados a las etapas de desarrollo de estos menores, que están, como bien mencionaste, basados en toda una evidencia científica. Por ejemplo, yo soy una que tuve la oportunidad de adiestrar, y no tanto yo participaba del adiestramiento porque teníamos maestras de preescolar, pero que hasta en preescolar uno puede identificar ciertas prácticas en la manera en que educamos a nuestros niños, que uno piensa preescolar, pero si en preescolar lo que estamos haciendo son actividades bien básicas. Pero hasta en esas mismas actividades básicas reproducimos comportamientos que luego van construyendo esa imagen ¿verdad?, bien discriminatoria sobre cómo son los hombres, cómo son las mujeres, y ahí abrir la puerta a muchas otras cosas que ¿verdad?, hacen que parezcamos, ¿verdad?, que ha resultado ser discriminatorio en efecto a las mujeres y la manera en que la sociedad nos ha estado tratando por el pasar de los siglos. Así que, nada, hablar un poco de qué hay hasta el momento de esa propuesta, de ese currículo y este aspecto de que están adaptados a las distintas etapas de desarrollo. Definitivamente, ¿verdad? Nosotros siempre queremos recalcar que en la mentalidad de parte del pueblo nuestro hay una idea de que nosotros hemos cambiado el currículo de educación y que vamos a enseñar unos cursos nuevos que tengan que ver con perspectiva de género. Miren, ese es uno de los errores. Cuando la persona empieza por ahí, yo digo, no sabe de qué se trata el asunto, porque no es una clase, la perspectiva de género que se va a dar, no es un currículo que se va a implementar, no es un libro que se va a leer, es precisamente unas herramientas que se le van a dar a esos docentes y a esas docentes para que puedan conducir su clase de matemática o de educación física o la clase de inglés, cualquier clase, con esa mentalidad de hacerle justicia y ser equitativo en el trato de los niños y las niñas y de las oportunidades que tienen ambos. Miren, sobre todo esa idea, ¿verdad?, de que vamos a estar disertando sobre algo, ¿no? La maestra o el maestro nunca va a decir, ahora vamos a empezar a hablar de la perspectiva de género. Eso no va a ocurrir, porque es que ella y él van a estar capacitados para ver cuando se dan esos momentos en ese salón de clase donde se discrimina contra un niño o una niña por la razón que sea, o un momento en que no se visibilice el trabajo de las niñas, de las mujeres en esa área. Por ejemplo, yo que soy científica, en la escuela me hablaban de Agustín Stahl, todo el tiempo el primer científico puertorriqueño, Agustín Stahl. Pues para mí, yo nunca crecí con ninguna imagen de ninguna mujer científica. Yo no veía ese referente en mi vida, nadie me lo dio. Después me entero que hay mujeres científicas aquí en este país al mismo nivel que Agustín Stahl, pero que nunca los libros hablaron de ellas. Eso es la perspectiva de género. O sea, es
atender esas disparidades desde la raíz, y por eso tenemos que ir a la educación, porque ahí es que aprendemos esa disparidad, ¿verdad? Cuando nosotros leemos desde, como tú decías, desde kinder, ¿verdad? Que si la historia de Caperucita Roja nada más nos deja ver una niña miedosa, una niña que no sabe distinguir entre el lobo y el abuelo, una niña que no puede valerse por sí misma. Todas esas características no describen a las niñas puertorriqueñas. Pues una perspectiva de género en la literatura es decir, no, las niñas puertorriqueñas no son como esa Caperucita, las niñas son inteligentes, son valientes, saben lo que es la abuela y lo que es el lobo. O sea, todas esas ideas que han sido construidas alrededor de nosotros, la ha construido la familia, la ha construido la sociedad, la escuela, la iglesia, ha construido esas ideas porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, que nos ha enseñado esas ideas. Pero eso no es consono con una educación creativa del siglo XXI, una educación que prepare a nuestros niños y niñas a los desafíos que se van a enfrentar en este siglo. Por lo tanto, necesitamos educar desde esa base tan elemental que es la niñez. Y sobre todo hemos vivido, ¿verdad? Vivimos en un país sumamente violento hacia las mujeres, hacia las niñas. Una niña no se puede dejar sola en ningún lugar, ni con nadie. O sea, es un miedo a que nos pase algo, porque vivimos en una sociedad violenta hacia las niñas, violenta hacia las mujeres, hacia las personas más indefensas totalmente, ¿verdad? Los niños también. Así que todo eso se incluye en esa educación, pero no es una clase ni una conferencia. Por eso cuando yo digo que vamos a sacar a nuestros niños del salón cuando se hable de perspectiva de género, digo, pues no estarán nunca, porque eso va a permear toda la educación. Es una visión, ¿verdad?, de equidad y justicia, que eso es totalmente consono con una sociedad del siglo XXI, y si una sociedad, como decimos que Puerto Rico es una sociedad predominantemente cristiana, pues más todavía. Y utilizando más ejemplos, cuando te mencionaba lo de los preescolares, que tener la oportunidad de hablar con maestras de preescolar que precisamente estaban entrenadas en perspectiva de género, fue que ellas mismas me dijeran, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, hay, creo que son en los Head Start, que están divididos en ambientes, en algunas son como unas cocinas, pues que de repente el nene que decida ir, primero que exista alguna maestra o algún maestro en preescolar que tenga reparos con que el niño entre a la cocinita y haga algo en la cocinita, o que por el contrario otros niños se burlen del niño que se va a la cocinita, y entonces no hay una intervención para que ese maestro diga, pero y eso ya es un acto de bullying, ¿verdad? Porque estás burlándote del niño, de tu compañerito de clase, y ya esos son modos que un maestro o una maestra de preescolar entrenado en esto va a saber decir, no, espérate, hay que precisamente, estos son espacios donde ya vamos promoviendo una cultura de respeto, de reconocer la igualdad, de que los hombres deben de aprender a cocinar igual que las mujeres, y que el que no, ¿verdad? Y así. Vida, mija, güey. Claro. El muchacho que se mete en la cocinita después va a poder valerse por sí mismo, puede cocinar para él, para los suyos. Claro. Y que el punto es que muchas veces utilizan el argumento de que yo le enseño a mis hijos estas cosas en la casa. Bueno, si usted se la enseña y usted promueve esta cultura, pues perfecto. El problema es que no sabemos si eso ocurre en todas las casas, y la experiencia ha sido que no, porque realmente los datos lo demuestran, ¿verdad? Que realmente lo que se quiere con este currículo es precisamente que desde el Estado, desde el gobierno, que tiene una constitución que promueve la igualdad, que tiene, ¿verdad?, una jurisprudencia, una cantidad de decisiones del Tribunal Supremo diciendo que existe discrimen en Puerto Rico hacia las mujeres, de unas estadísticas horribles de violencia hacia las mujeres, no por un extraño, sino por tu pareja. O sea, que muchas veces las estadísticas me dicen, bueno, pero mueren más hombres al año. Sí, pero no mueren más hombres, es un modelo específico de violencia donde no es que mueren hombres por parte de la persona que más confían, que es con quien duermen. Es que mujeres, pero con unas tasas increíbles, están muriendo por la pareja con la cual están compartiendo o compartieron su vida. Entonces, eso sí, definitivamente está unido a la educación, porque cómo estamos educando a nuestros niños y a nuestras niñas para que este tipo de comportamiento se reproduzca, ¿no?, de la manera en que se está reproduciendo. Y me parece que esas conexiones son súper importantes. Sé que es parte de lo que se quiere hacer con Pares, unir el tema de cómo educar con perspectiva de género ayuda a la prevención de la violencia. Me gustaría que comentaras un poco sobre eso. Pues nosotros estamos trabajando desde enero, hace 6 meses, nos reunimos 2 veces en semana para trabajar el asunto ese
de la educación, capacitación y prevención, ¿verdad? Y hemos preparado todo un plan de cómo se va a implementar. Lo hemos sometido al Departamento de Educación, el gobernador también tiene conocimiento. Ahora mismo nosotros estamos esperando, ¿verdad? Que las agencias que tienen que hacer esto lo hagan, porque nosotras somos voluntarias todas. Aquí nadie cobra un centavo, estamos dando nuestro tiempo y nuestro conocimiento porque amamos este país y queremos que esto cambie. Pero esto tiene unos protocolos y unos seguimientos, ¿verdad? Que mucha gente dice, pero ¿qué está haciendo ese grupo? Que no está haciendo nada porque no se ve. Miren, aquí estamos trabajando 2 veces en semana, nos reunimos y las reuniones duran 4 y 5 horas. Oh, wow. Y estamos haciendo ese trabajo y ese trabajo está documentado y todas las reuniones están documentadas. Y esos correos electrónicos, nosotros no caben más correos. Pero en nuestras manos no está todo. O sea, nosotros presentamos esto y hay después de nosotros, ¿verdad? Hay todo un procedimiento, hay un departamento de educación, un departamento de la familia, está el gobernador, ¿verdad? Esto es una política pública del gobernador. Hay que ver las relaciones que hay, ¿verdad? Entre el gobernador y los jefes de agencia y cómo, ¿verdad? Implementan esta orden ejecutiva. Pero el trabajo se ha hecho, se trabaja a todos los niveles, estamos trabajando, son mujeres y hombres que estamos trabajando en ese comité, somos alrededor de 6 o 7 o 8, y todos son catedráticos, profesionales en sus áreas. La menos que ese soy yo, porque todos los demás son expertos en currículo, ¿verdad? Ellos son educadores de toda la vida, que han estudiado currículo, educación de la niñez, de los jóvenes, o sea, yo estoy aprendiendo muchísimo de ellos. Yo aporto, ¿verdad? También la parte desde la perspectiva de la fe, pero la perspectiva dura de la educación, el trabajo que hay que hacer a nivel de eso lo hacen ellos y de veras que el trabajo ha sido, así, para mí ha sido maravilloso. O sea, si al final del camino esto se puede implementar, yo voy a sentirme bien feliz, este equipo también. Eso es lo que aspiramos, ¿verdad? Porque se ha intentado esto en otras ocasiones, en otros momentos y todo ha quedado en nada, pero tenemos fe, ¿verdad? De que esta vez sí vamos a ver el producto y ese producto que estamos queriendo ver, ¿verdad? Es a largo plazo, esto no va a ser overnight que van a aparecer cambios, ¿verdad? Como mucha gente piensa, es un proyecto, ya mañana tenemos que ver los resultados. No. Acabó la violencia mañana. Gracias, doctora. Mira, mataron a otra mujer, ese proyecto no sirve. No, esto es a largo plazo. Esa niña que estamos educando hoy, diciéndole todas las capacidades que ella tiene, cuando llega al mundo laboral, ella va a entrar, si quiere entrar como una oficinista o una secretaria, sabe que puede entrar y convertirse en el CEO de esa compañía o la presidenta de esa compañía, porque tiene todas las puertas abiertas para hacerlo. No es como hoy, que se espera que una mujer que entra a una compañía, si entra de secretaria, a los 30 años se jubile de secretaria, ¿verdad? Si es un hombre, se espera que entre, aunque sea desde los puestos más bajos y pueda seguir aspirando hasta llegar al puesto mayor, porque para las mujeres están cerradas muchas de esas oportunidades. Así que a lo largo vamos a ver unas niñas y unas mujeres, ¿verdad?, que están muy conscientes de sus derechos, y unos hombres también, y unos niños que van a empezar a respetar y verlas como sus iguales, ¿verdad?, y respetarlas a pie de igualdad, reconociendo todos esos dones, todas esas capacidades, todas las aportaciones que pueden dar y todas las oportunidades que se pueden abrir para ambos, ¿verdad? Realmente el problema es un problema como es de disparidad totalmente, es de desigualdad y siempre me pregunto por qué es que hay tanto problema cuando se trata de resolver el problema de disparidad, y me tengo que responder a mí misma, bueno, porque quien tiene el poder nunca lo va a ceder así tan fácil. El que tiene la autoridad nunca va a compartirla. Eso tenemos que trabajarlo, tenemos que educar para eso, ¿verdad? Si es que queremos tener un mundo en el futuro más vivible, más justo, más equitativo, tenemos que empezar. Entonces, esa conexión entre la educación con perspectiva de género y la violencia que viven las mujeres, que está estrechamente ligada, eso se trabaja también dentro de este comité. Hemos preparado una revista que la publica la organización Alas a la Mujer, y en esa revista todas y todos escribimos un artículo desde nuestra área. Y es disponible a todo el mundo y se planifica que esa revista se reparta entre todo el personal de educación, maestros y maestras, que puedan leerla, que puedan hacer preguntas de la revista, que puedan
tener un tipo de comunicación, interacción con nosotros con relación a los artículos. Yo hablo desde la perspectiva de la fe, hay otras personas que hablan desde la perspectiva del trabajo social, de diferentes ángulos, mujeres y hombres que han trabajado esto, y yo creo que es un documento bien valioso a la hora de esta implementación, que no sabemos exactamente el momento que se va a dar, ¿verdad? Porque no depende de nosotras, pero que estamos poniéndole todo el corazón para que se logre lo más pronto posible. Doctora, ¿y la revista está disponible también de manera digital, que se pueda? Sí, yo le puedo enviar el enlace para que la puedan promocionar. Claro. Yo tengo el enlace, así que lo podemos compartir. Sí. Para que entonces podamos ir, pues nada, ya todos aquellos que nos están escuchando pueden ir y también empezar a leer los artículos que ustedes han preparado y lo que en el futuro entonces también se va a reproducir de manera física y se va a dar a todas las personas docentes. Todo el Departamento de Educación va a tener la oportunidad de tenerla, y las personas comunes y corrientes como nosotros también podemos accederla a través del enlace en línea. Doctora, y entonces, ya que usted misma menciona que usted está participando en estos espacios de verdad para traer la perspectiva de la fe, pues entonces, ¿cómo usted explica, verdad, esta oposición que hay precisamente de grupos de fe o de iglesias a este tema? ¿Cómo usted, verdad, desde su experiencia puede explicar y a su vez pues dar respuestas a cómo podemos, verdad, explicar o llegar a un acuerdo para que no siga este asunto polarizándonos tanto? Porque yo incluso reconozco que vi maestras y estudiantes en estas manifestaciones a cuales aprecio y me preocupa mucho, sin lugar a dudas, ver que movilizaron para esto. Vamos a la pausa y cuando regresemos entonces vamos con esa pregunta, la repetimos luego de la pausa para aquellos que no, así que no se vaya nadie, que continuamos aquí con la doctora Agustín Lubis y estamos discutiendo la perspectiva de género y lo importante que es específicamente en los momentos en que estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Así que luego de la pausa, no se vaya nadie, continuamos en la tarde por Radio La 1320. Y regresamos a esta segunda media hora de En la Tarde por Radio La 1320. Les habla Ricardo Luis Ramos y me acompaña como siempre Eva Prados y estamos con la doctora Agustina Lubis. Así que Eva, si puedes repetir la pregunta para volver a enmarcar y entonces irnos en profundo con el tema que queríamos tocar antes de la pausa. Bueno, pues nada, como ya habíamos dicho en el primer segmento, la doctora Agustina Lubis forma parte de uno de los comités de pares y precisamente para como lideresa de los grupos de fe y para que traiga esa perspectiva. Y entonces, pues casualmente ayer vimos una manifestación en oposición a esto, precisamente de grupos religiosos, y hablaba con la doctora, ¿verdad?, cómo ella explica, ¿no?, que se den estas situaciones y qué alternativas podemos tener para poder superar esta polarización, que obviamente sabemos que está basada en la desinformación, pero también en un discurso religioso. Entonces, pues, ¿cómo? Porque yo, por ejemplo, conversaba y dijimos algo un poco en el interín. Yo sé que esto no todos los grupos religiosos creen de esta forma, al contrario, hay distintas voces, como la de la misma doctora, que está participando y trabajando directamente en promover este currículo. Así que, ¿verdad? ¿Cómo puede ¿qué me comenta sobre esto? Pues mira, la iglesia en Puerto Rico y en el mundo entero no es monolítica, ¿verdad? Es bien diversa, tan diversa como diversa es la sociedad en la que estamos nosotros. La gente que va a la iglesia es la misma gente que compone la sociedad. Así que vamos a tener en las iglesias personas con diferentes visiones de las cosas. Pero tenemos iglesias lideradas por ministros y ministras que se educan en estos temas, que tienen que hacer una maestría de casi 90 créditos, 83 créditos para ser pastores y pastoras. O sea, y en esa maestría es bien transdisciplinaria, se trabaja todo, no solamente la cuestión espiritual y la Biblia y la teología, sino también los problemas sociales de nuestros países, se trabaja la sexualidad, se trabaja derechos humanos, se trabajan muchas disciplinas. Entonces, cuando una persona se prepara en esa disciplina, empieza a ver la cosa desde muchos ángulos, que le permite también tomar unas decisiones más informadas y más cónsonas con lo que cree, pero también con lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Cómo el mundo va caminando. Entonces tenemos otras iglesias que hay muchas personas que se autoproclaman, ¿verdad?, líderes de las iglesias. Eso tenemos también. Tenemos grupos de iglesias que nunca su liderato ha estudiado
o ha estudiado en una organización interna de su propia denominación que no le ha permitido exponerse a otras visiones de los temas. Y entonces, cuando usted analiza las iglesias que están muy claras en este tema, son iglesias lideradas por personas que se han educado, ¿verdad? Y que han visto la coherencia que tiene este tema con la misma fe que nosotros profesamos. Por otro lado, tenemos personas que no quieren ver esa coherencia, aunque saben que está ahí, porque leen la misma Biblia que leemos nosotros, oyen los sermones iguales, pero se niegan a aceptar que exista alguna coherencia porque han oído que esto se refiere a esto otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es la perspectiva de género para estas personas? Pues esta perspectiva es que quieren que los niños se conviertan en niñas, que los niños y las niñas vayan juntos al mismo baño, que quieren sexualizar a nuestros niños, que quieren cambiarle la identidad sexual de los niños y las niñas. Eso viene de unas voces que se oponen a cualquier cambio en esta estructura patriarcal, que hay que decirlo así, ¿verdad? En que vivimos. La iglesia es tan patriarcal como lo es la sociedad. Eso no hay duda de eso. Claro. Por lo tanto, hay unas personas que están en el poder, que no quieren soltar ese poder y decir, nada más que insinuar que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en todo. Es decir, que ahí donde tú estás parado, en ese altar o en ese podio, ahí puede haber una mujer también. Y eso es muy amenazante también para mucho liderato. Y algunas mujeres que se convierten en líderes de sus iglesias también están en esa misma línea, pero en ese caso ellas reproducen exactamente el mismo sistema que aprendieron, ¿verdad? El mismo sistema patriarcal. Entonces tenemos unas iglesias que profundizan en la escritura. Por ejemplo, nadie puede negar que Jesús utilizó la perspectiva de género cuando se encontró en casa de Marta y María, que fue a visitarlos, y Marta estaba cocinando y María se sentó a escuchar a Jesús y aprender. Y Marta se enojó y dijo, oye, Jesús, dile a María que me venga a ayudar a trabajar aquí en la cocina, que esa parte es lo que le corresponde a ella. O sea, esa era la perspectiva de género de ese momento en la sociedad judía, que las mujeres no se podían educar, y fue la nuestra en mucho tiempo también, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús dijo, no, ella no se va a ir a fregar. ¿Por qué? Porque esta es la mejor parte. El educarse es la mejor parte y nadie se la puede negar a ella, pero se fue contra toda una cultura. Jesús se fue con esa perspectiva de darle equidad al acceso a la educación que tenía María. Jesús se fue en contra de toda una cultura que decía que las mujeres no podían participar de la educación y mucho menos escuchar a un rabino. O sea, esa perspectiva la tenemos en la práctica de Jesús y eso todo el mundo lo sabe. Los que están a favor o en contra lo saben, pero no quieren entenderla, porque prefieren escuchar otras voces. Fíjense qué interesante, quienes están educando estas iglesias son personas bien ajenas a nuestra cultura. Ellos pagan, estas iglesias están pagando miles de dólares por traer una persona a Puerto Rico a educarle, una persona que no es de iglesia, que no tiene que ver nada con la iglesia. Le pagan miles de dólares para que venga a Puerto Rico a educarlo sobre la perspectiva de género y que le ponga la etiqueta de ideología de género a eso, porque eso no existe. La ideología de género fue un invento también que ellos crearon una palabra nueva para adjudicársela a esta perspectiva. Entonces prefieren escuchar estas personas que tienen mucho poder, tienen mucha audiencia, tienen poder económico, que se ha probado que ha dicho tantas mentiras esta persona. Donde quiera que se para. Se ha probado. Desacreditado también que está en Argentina. Desacreditado por completo. No voy a decir yo, no se preocupe, doctora. No, es que está desacreditado por completo en toda América Latina, de todas las mentiras. Todos mis amigos argentinos dicen que es un títere y yo tengo muy buenas personas muy educadas en la UEA que recientemente cumplió, creo que 100 años, la facultad de estos compañeros y me dicen que no, o sea, por favor. Da dolor que acá a tumbarse el billete de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y a regar desinformación. Estamos hablando de Agustín Laje, o por lo menos yo. Totalmente. Yo escribí un artículo cuando él vino la primera vez en el periódico Nuevo Día sobre eso, porque es que da dolor que teniendo recursos en Puerto Rico, teniendo gente que se prepara en Puerto Rico, que ama este país, que ama la iglesia, escuchen una persona ajena totalmente a la iglesia que está distorsionando todo lo que es la perspectiva de género. Y claro, le van a creer. ¿Sabe por qué le van a creer? Porque ha utilizado a la niñez como su arma fuerte. Nos quieren hacerle daño a nuestra niñez. Mira, él habla de la perspectiva de género como si tuviera algo que ver con pedofilia, con
con una de barbaridades que yo, Dios mío, pero ¿de dónde sacan todos esos epítetos para esto? Que es una cosa, ¿cómo yo, una educadora, una mujer de fe, una ministra, va a estar de acuerdo con que se le haga daño a nuestros niños? Jamás, eso es ilógico. Pero a ese punto llega el pueblo por falta de conocimiento. Y le tengo que citar ahora un texto que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y en este caso estamos viéndolo clarísimo. Y lamentablemente, las personas que lo siguen, si tú le preguntas a cualquiera de esas personas que estaban en esas marchas, a cualquiera de esas, ¿qué es la perspectiva de género? Porque usted está aquí, le va a decir unas cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo desde la educación y desde la academia para esto. O sea, es un escuchar al que más duro habla, al que más poder económico tiene, al que más llega a ellos. Por más duro que hablemos nosotros en este tema, hay un grupo que está en otro lado oyendo otras cosas y no me extrañaría que detrás de todo esto, ¿verdad?, esté el poder económico, como estoy segura que está, y que alguien se está beneficiando. Porque ¿por qué esa animosidad contra algo que es tan importante y tan beneficioso para nuestra educación? ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿a alguien le conviene destruir toda la posibilidad de equidad en nuestra educación, toda la posibilidad de justicia? ¿A alguien le conviene? Porque no puede ser casualidad que todas esas personas estén tan erradas. Sencillamente escuchan eso, les conviene saber que pueden permanecer en el poder, que pueden permanecer en la autoridad y no quieren escuchar a nadie más. O llegar a ella, a algunas otras personas. O llegar a ella. Sí, porque no hay explicación. Y yo creo que es particular utilizar una herramienta tan poderosa como es la fe, ¿no? Y tú bien lo sabes porque, pues nada, yo creo que, y lo he dicho en otros momentos, igual que estás tú como portavoz desde tus congregaciones, también hay de la Iglesia Católica, también hay de mujeres musulmanas, desde todas las iglesias y las distintas congregaciones yo he visto y conozco mujeres, y en Puerto Rico, en Estados Unidos, en España, en todos lados, que estamos desde esta misma perspectiva de que no hay una contradicción entre la fe, ni siquiera en la musulmana, que hay lecturas del Corán. O sea, es que pensando uno diría, ¿cómo es posible si realmente todavía estamos viendo países donde es muy fuerte el poder religioso dentro de la estructura política, que no hay tal cosa necesariamente como una separación de iglesia y de Estado, y aún así hay mujeres teólogas musulmanas que tú puedes leer el Corán y tener esa misma lectura que tú hiciste de la Biblia, donde la misma igualdad y equidad entre la mujer y el hombre, donde no se promueve el odio, donde se promueve el respeto a la diversidad. Y entonces tú te preguntas, bueno, pues no es la fe realmente la razón, pero la utilizan. Y entonces lo mezclan, como tú bien mencionas, con la niñez, que todos queremos proteger la niñez, ahí hay consenso, todos queremos proteger la niñez, todos queremos proteger la vida, todos queremos proteger el respeto. Yo a veces incluso leí ayer comentarios de personas que estaban en esa manifestación que utilizaban la palabra dignidad, utilizaban la palabra equidad. Entonces, a mí se me explotaba la cabeza porque yo decía, wow, ¿cómo pueden? Ellos han logrado desinformar tanto a la gente que hasta utilizan nuestros mismos conceptos de equidad, de dignidad, para lo contrario. Para confundir. Que históricamente, porque si algo históricamente se ha demostrado es que precisamente por no educar desde el respeto y desde la igualdad y desde la equidad, porque eso no se da en el currículo, no ocurre, podrá decirlo la Constitución, pero no está pasando en el salón de clase, y cómo esto puede ser una herramienta para prevenir comportamientos que son violentos, y que al final no solamente salvamos vidas de estas mujeres, sino de esos hombres también. Porque y calidad de vida, se le da calidad de vida a las personas que pueden ser felices, ¿no? Y no sé, porque hombres abusadores también son parte víctimas de un sistema que oprime, ¿no? Definitivamente. No ven otra salida, es como esta necesidad de poseer, eso te consume, o sea que tampoco le estamos haciendo un bien a nadie. Y Eva, yo quiero también añadir que los conceptos no son ni nuestros, no es que estén usando nuestro, es que es el vocabulario, equidad, o sea, nos vamos a se me fue, no puedo decir la palabra, pero es que el significado de la palabra
es el significado de la palabra. O sea, que no. Lógicamente, sí. Sí. Pero déjeme decirle que no solamente yo estoy en ese comité, que soy cristiana, en ese comité hay otras 2 mujeres, también líderes cristianas comprometidas con sus iglesias. Está Nina Torres Vidal, que es una mujer católica de toda la vida, y está la doctora Olga Colón, que es una catedrática de Calle y que también es una líder laica de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. O sea, que en un comité de 7, 8, a 3 personas desde el área religiosa, le deja ver que aquí no hay ninguna cosa que pueda hacerle daño a un niño o una niña, o sea, que nosotros podamos apoyar algo así. Yo he recibido insultos y todo. A mí me escriben al inbox que cómo es posible que yo sea una persona tan cruel, que yo esté haciendo esto. ¿Haciendo qué? O sea, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para que se resuelva este problema tan terrible que vivimos, y la gente no lo puede entender, y es lamentable que desde la fe las personas estén todavía abogando por la injusticia, cuando justicia era la centralidad del mensaje de Jesús para toda la gente, máxime para las personas más vulnerabilizadas de la vida, o sea, la gente más pobre, más marginada. A esa gente Jesús tuvo siempre una palabra de inclusión, una palabra de aceptación, y nosotros hoy día estamos haciendo lo contrario. Claro, y coincido que es una responsabilidad de todos y todas, no solamente desde el gobierno, sino desde la fe, buscar alternativas para contrarrestar esto, porque yo, incluso siendo abogada de víctimas de violencia de género y pidiéndole, ahora mismo estamos haciéndole un reclamo al gobierno de que sea más efectivo atendiendo estos casos, pero a la hora de la verdad uno quiere que ya no existan estos casos. Yo no soy feliz cada vez que veo un hombre que mata a su pareja, menos cuando se suicida, porque es que ahí se destruyó toda la familia, sí. También se destruyó él, se destruyó su madre, su padre, toda la cadena alrededor, la comunidad. Así que todos perdemos cada vez que hay un caso de violencia de género. A eso añádele cuando también están siendo víctimas los niños, como fue el caso de esta semana también, horroroso por demás. Así que a mí me preocupa mucho que por un lado estamos buscando estrategias para prevenir esto desde nuestra niñez y una mirada para que precisamente no tengamos que tener cárceles llenas de personas que se comportan de esta forma, que las niñas puedan ser niñas que se sientan libres, que se sientan tranquilas con ser niñas, que en el caso de los hombres lo mismo, que no se sientan juzgados, que no puedan pensar en reproducir este tipo de comportamientos, que incluso sepan manejar una separación, que no puedan sentirse dueños de nadie, o que el que esa persona los deje de repente es un ataque, es una amenaza. Igual la diversidad que vivimos, porque entonces también hay obviamente una actitud de querer también tapar el sol con una mano, porque entonces ahí se mezcla el tema de la diversidad, la comunidad LGBTI, entonces tampoco es que estamos hablando de un currículo que va a abordar todos los temas, pero sí reconocer, ¿verdad?, que existe una diversidad y que se tiene que dar ese respeto. Claro. Es bien importante, y me parece que por ahí no se mezcla este tema de la homofobia. Sí, no, definitivamente eso está presente. Eva, te lo digo que el asunto de la palabra género nada más crea unas ronchas terribles. La gente no ha entendido lo que significa. La gente no ha entendido que la Biblia no puede hablar de género porque eso no existía, esa apreciación, no existía en el momento que el texto bíblico se escribe, ¿verdad? Habla de los sexos, hombre y mujer, pero toda esa construcción social a lo largo de la vida de los seres humanos, que puede ser para bien o puede ser para mal, ¿verdad? Eso no se conocía, por lo tanto no tiene por qué el texto hablar de eso. Pero nosotros como cristianos que queremos atender a la gente en su totalidad, que queremos entender las complejidades que vive la gente, pues tenemos que abrir los ojos a la diversidad que somos. Y aunque alguien diga, yo no acepto esa diversidad, ok, no la acepte, pero tú no puedes maltratar a esa persona, tú no puedes dañar a esa persona, tú no puedes negarle derechos a esa persona, tú no puedes tratarla como si fuera una persona, un alien, no, es una persona como tú, que en la vida de esa persona nos dice la fe cristiana que está la imagen de Dios. Todo ser humano tiene una imagen de Dios. Dios lo creó a imagen y semejanza. Hasta el criminal tiene esa imagen. ¿Cómo tú vas a maltratar a alguien porque tenga una identidad de género diferente a la tuya? No, o sea, la fe cristiana no permite eso. La fe cristiana, al contrario, el Jesús nuestro abrazó a la gente que todo el mundo rechazaba.
por ser mujer, por ser niño, era rechazada la gente. Los niños no nos permitían acercarse a los adultos. Jesús dijo, dejen los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando sus mismos discípulos querían apartarlo de Jesús. O sea, la práctica de Jesús fue tan importante para nosotros afirmarnos como creyentes, que yo no sé lo que está leyendo la gente. Yo no sé qué es lo que está leyendo la gente, porque la palabra viva de Dios se llama Jesucristo. Y Él nos modeló tanto y tanto de cómo son las relaciones humanas y cómo podemos vivir, ¿verdad?, en comunidad con toda la diversidad que somos, porque la diversidad que somos no nos la inventamos. La diversidad que somos, los creyentes decimos que Dios la creó. Por lo tanto, con toda la diversidad que Dios creó, también nos enseñó a vivir en comunidad, en armonía. Y eso es lo que se nos está olvidando, ¿verdad? En esta polaridad, porque realmente estamos en un país polarizado y ahora mismo una iglesia polarizada también. En todos los temas estamos polarizados. Pero tenemos herramientas para lograr un encuentro, ¿verdad? El diálogo. La burla nunca va a ser un método para lograr un encuentro. Esa agresividad, ¿verdad? Es eso que sale de las entrañas de mucha gente que no ayuda, que no abona para nada al diálogo. Eso lo descartamos en cualquier relación humana, y máxime en una relación de personas que se llaman creyentes. Sí, bueno, definitivamente yo creo que nada, aparte de este espacio y le agradezco mucho, doctora, que pudiera, porque fue con corto aviso, pero a mí me encanta que podamos ver que no existe tal tensión o contradicción entre la fe y esta propuesta educativa que tenemos, que aunque pues también creemos en la separación de iglesia y Estado y que el Estado tiene una responsabilidad indistintamente en estos temas, estamos convencidos que no tiene que haber un choque, no hay un choque. Yo creo que sí hay unas visiones que superan la religión, que es eso que mencionaste del patriarcado, que todavía esa es la cabeza de muchas personas que quieren mantener todavía esa jerarquía entre los hombres y mujeres, aunque y que hay mujeres que son portavoces de eso, lamentablemente, y que, como tú bien mencionas, es resultado de esa cultura que estamos tratando de cambiar y que lo que busca es lo que propusimos con esta conversación, una cultura de paz, una cultura de respeto, una herramienta importante de prevención de la violencia, pero también de prevención del discrimen, de la prevención del bullying entre nuestros niños. O sea, hay tantos beneficios que le podemos ver a este tipo de educación, y aunque, como tú mencionas, no lo vamos a ver de inmediato, porque estas cosas no se ven de forma inmediata, sí sabemos la influencia y la herramienta tan poderosa que es la educación. Así que yo creo que, ¿verdad? Ojalá que aquellas personas que nos ven y que, Ricardo, podamos seguir compartiendo este espacio para estas conversaciones. Sí, definitivo. Para no solamente informar, sino para hacer sentir a la gente más tranquila y confiada, porque yo quiero que los padres y madres sepan que no tienen que temer, que al contrario es una herramienta que los va a ayudar en la crianza, que va a ver a niñas y a niños más respetuosos, que creo que es algo que todos queremos en nuestros hogares, pienso yo, y que vamos a tener también una sociedad más como decía Ricardo, más vivible, ¿no? Donde podamos sentirnos más tranquilos, y eso es súper importante y es una responsabilidad de todos y todas, incluyendo las iglesias. No sé si, Ricardo, quieras también. Sí, no, yo creo que me parece sumamente pertinente y me alegra que podamos compartir con usted. Yo, pues, me gusta usar el espacio cada vez que puedo de esta manera y tratar de tender puentes, ¿no? A veces, pues, nuestra audiencia es nuestra audiencia y nos conocen y posiblemente, pues, mucha gente que nos escuche ya está en esta página, ¿no? Pero siempre es importante, por lo menos, lanzar estas conversaciones al espacio, ¿no? Y tenemos las redes sociales y las cosas se comparten y yo sé que y nosotros quizás no somos las mejores voces para atender esos puentes. Yo principalmente, Ricardo Luis Ramos, quizás no es la mejor forma de tender los puentes, pero podemos entonces compartir con usted y seguir creando esta comunidad que tan necesaria es para poder llegar a esos espacios, que no necesariamente quizás nos escuchan todos los domingos, pero escuchan otra gente y podemos seguir teniendo esta conversación con mucho respeto, ¿no? Y también reconociendo la visión de mundo que tienen y que no, y lo más importante, que no hay ningún tipo de contradicción entre practicar su fe como quieran practicarla, cualquier denominación que sea la que practiquen,
y esta visión de trabajar desde la perspectiva de género, tener estas herramientas, tener las personas, los maestros, las maestras, ¿no? El personal, los mismos padres y madres, tener herramientas para poder lidiar con el mundo en que vivimos y crear, criar hijos e hijas que puedan vivir a plenitud y sentirse libres y de llegar a alcanzar sus metas, de tener la información necesaria para luchar, ¿no? Para vivir todos los días y crecer, y que que sus sueños pues sean un poquito más alcanzables, cualquiera que sea eso, independientemente si hayas nacido hombre, hayas nacido mujer, o seas gay o lesbiana o bisexual o trans, tú sabes que eres un humano, eres un ser humano, eres una persona, y podemos compartir y podemos trabajar la sociedad y ser más humanos cada vez más. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría poder seguir discutiendo con usted, porque hay veces que no se pueden tener estas conversaciones, porque me ven a mí, que tengo mi pasado, ¿no? Y que me conocen por ser político gay en algún momento de mi vida, y pues quizás no soy la mejor persona para tener la conversación. Pero usted sí, quizás, y nos ayuda. Y yo aprendo de usted y nos comunicamos. Aprendemos los unos de las otras, porque es que en la vida todo el mundo tiene algo que enseñarnos. O sea, no podremos pensar que lo sabemos todo. No. De todo el mundo aprendemos. Mira, una vez Jesús aprendió de una mujer que Jesús la llamó perra porque le pidió que sanara a su hija, y como no era judía, era pagana, le dijo: no es bueno que yo le dé el pan de los hijos a los perros. Y ella le dijo: ¿me has llamado perra? Pues mira, los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Wow. Y con esa palabra hizo que Jesús se retractara de lo que le dijo. Es verdad, me abrió un horizonte nuevo. Ella también es hija de Abraham, como le llamaban ellos. Ella también participa de esta mesa, y le dijo: me has demostrado que tu fe es más grande de lo que yo imaginaba, y tu hija va a ser sanada. O sea, ella le enseñó a Jesús. Pueden imaginarse eso. Así que la sabiduría y el conocimiento nos llega de todo el mundo. Lo que yo no sé, la otra persona lo puede saber mucho mejor que yo, y su experiencia de vida es un testimonio también de sabiduría, porque lo que tú has vivido da una sabiduría que puedes compartirla con otra gente, y podemos empezar a no vivir lo mismo, pero a ponernos en la piel de quien lo ha vivido y sensibilizarnos y empatizar de alguna manera. Claro que sí. Y yo quisiera aprovechar, Ricardo, que aunque uno, ¿verdad?, tenga diferencias en muchos aspectos con el señor gobernador, yo quiero reconocer que ha sido valiente en este tema, y que hemos visto un cambio importante dentro de la política y dentro de los mismos partidos, porque precisamente en un pasado fue una administración del Partido Nuevo Progresista la que se opuso a la perspectiva de género y al currículo y detuvo su implementación. Ahora estamos viendo precisamente este mismo partido promoviendo eso. Vemos una directora, perdóname, la persona que dirige el Departamento de la Familia apoyando esta estrategia, educación también apoyando esta estrategia. Así que me parece que estamos viviendo unos momentos bien valiosos, que es resultado precisamente de cómo se ha podido demostrar que este tipo de proyectos son importantes, que Puerto Rico está sufriendo muchísimo con la violencia. Hoy nos enteramos de otra mujer, todavía no sabemos los detalles, pero en Barceloneta, una mujer que asesinada. Esta semana sufrimos muchísimo con el caso del niño asesinado por su padre. Así que yo quiero, ¿verdad?, aprovechar para reconocer eso. Me quiero unir a tus palabras, Eva, porque yo soy muy crítico del gobernador también, pero me gusta también reconocer cuando las cosas se hacen bien y cuando se tiene la entereza para coger los cantazos que está cogiendo, porque definitivamente también políticamente le puede costar, y está reuniendo talentos como usted, doctora, y tiene este grupo corriendo, ¿no? Y que se adopten estas medidas y todas las recomendaciones de ustedes, y el hecho de que sí ha sido vertical y se ha mantenido firme con implementación de este programa, ¿no? De este currículo con perspectiva de género, pues dice mucho, y también pues que salga de mi boca que también le reconozco eso al señor gobernador.
Pero yo creo que el precio político también ha sido oponerse, ¿ah? Yo creo que hay un precio político en oponerse también como ha ocurrido, y por eso es que yo creo que Claro. la postura ha demostrado que sí, que ellos han sabido calibrar. Yo creo que al final esta es la decisión correcta, y yo creo que, a diferencia del discurso que vimos ayer, yo creo que la gente, al contrario, yo creo que cada vez más somos las personas que estamos apoyando esta idea. Así que yo creo que es lo correcto, es lo que debemos aspirar, y el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, y que el valor político lo vamos a ver, y incluso yo estoy convencida que por ahí el gobierno va a sacar. Bueno, con eso, Eva y doctora, hemos llegado al final. ¿Ves? El tiempo pasa volando. Uno no se da cuenta. Le quiero agradecer nuevamente que haya podido aceptar nuestra invitación. Sé que fue con poco tiempo, así que, y que pues debe estar ocupadísima. Muchísimas gracias, un placer conocerla aquí al aire. Gracias a todos por sintonizar, pero Radio Isla continúa. Ahora el compañero Luis Penchi continuará con la programación y tendremos más información sobre el tiempo. Gracias, Eva, nuevamente por estar acompañándome. Gracias, doctora, y que tengan todos muy buenas tardes.